también pasar sus preguntas, observaciones o comentarios por escrito. Bien, la última intervención del foro corresponde a Pedro Arturo Moreno, presidente de Bandera Roja. La cuestión planteada: otro partido marxista-leninista que lucha por la revolución venezolana y mundial. Pedro Arturo Moreno, con ustedes por 12.5 minutos. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a quienes han adelantado la cátedra Pío Tamayo. Agustín preguntaba cómo es posible que pueda tener vigencia un partido en un país donde la gente no quiere saber de partidos políticos, ¿no? Y uno se pone a ver qué nos dicen los partidos políticos hoy en Venezuela, y de verdad es muy lamentable que no son portadores de un proyecto de organización social, no son ni siquiera portadores de las definiciones que hace 15 o 20 años podían incluso caracterizar a un partido, llamándose socialdemócrata o demócrata cristiano. Ahora parece que ha devenido la política en el individuo, es decir, los instrumentos, por supuesto como los partidos, han llegado a ser unas máquinas clientelares para elecciones, y el que tenga el dinero es el candidato, el que pueda financiar los funcionarios que le hagan la campaña y que le ofrezca que le van a dar puesto para trabajar en el espacio que va a lograr de ser electo, ¿no? Bandera Roja, por supuesto, frente a este panorama de la política en Venezuela, siempre ha lucido como algo que no encaja como el resto de las organizaciones políticas. Es decir, hemos tratado de construir una cultura fundamentalmente que adecente la política. Es decir, no solamente porque hemos sido un partido impugnador por principio de este estado de cosas, sino porque hemos formado, y quienes se han integrado a nuestro partido fundamentalmente no es en la búsqueda de cargos y de puestos, ha sido fundamentalmente la búsqueda de la política en el sentido de administrar lo público con un criterio de progreso, de transformación, de humanización incluso. Por lo tanto, cuando Agustín también pregunta, ¿está Bandera Roja más cerca o más lejos de la utopía? Bueno, en primer lugar, nosotros no nos movemos sobre la base de la utopía. O sea, nosotros planteamos un proyecto que día a día se hace mucho más factible de ser realizado. Desde un momento, hace 45 años, cuando planteamos que Venezuela necesitaba conjugar tanto objetivos de carácter de soberanía, de independencia, de liberación nacional, conjugarlos con avances desde el punto de vista incluso del régimen democrático burgués, y que a la vez, además de estos dos factores, podía unirse necesariamente el sentar las bases para la edificación del socialismo en Venezuela, y le dimos a eso el nombre de Programa de Democracia Popular. Desde ese mismo momento nosotros hemos venido recreando el proyecto que representamos y tratando de hacer política en este medio que de verdad, más que un charquero, pareciera el desembocadero de una cloaca. Es decir, hacer política en Venezuela ha devenido de verdad en algo que la población tiene razón de aborrecerlo, incluso de asociar el ser político con el ser mentiroso, del ser político con el decir medias verdades, que es mentir también. Por lo tanto, lo que hemos tratado de construir como partido Bandera Roja es fundamentalmente integrar una fuerza de transformación, de vanguardia, que irrumpa en la política. O sea, que necesariamente nuestra postura es una postura de subversión, es una postura de insumisión a los que nos pretenden plantear como cosas no transformables.
Es decir, en esa medida nosotros hemos tratado de ser lo más coherentes en el sentido de quienes se nos acercan a nuestro partido, de ser un factor de superación, de elevación de su capacidad de conocimiento, de tener una postura frente a los cambios que produce el país, frente a la ciencia, frente a todo lo que atañe al ser humano, con posturas de avanzada. Es decir, nunca hemos concebido el proyecto revolucionario como atarnos a concepciones atrasadas, inamovibles. Es decir, todos estos cambios, el genoma humano, todos los conocimientos en ingeniería, los conocimientos desde el punto de vista de la transformación de la materia, de las cuestiones nuevas, energéticas, tienen que ser preocupación de nosotros como comunistas. En el sentido de que lo que estamos tratando de crear como sociedad no puede, como lo ha hecho este régimen, involucionar, elevar a la categoría suprema al conuco. O sea, creer que las relaciones de trueque son un avance frente a las relaciones mercantiles del capitalismo. Es decir, en esa misma medida hemos tratado de integrar nuestra fuerza orgánica partidista con un gran sentido de eficacia política. Y hemos venido, quizás no lo hemos logrado en la medida que lo hemos querido, es decir, a veces se nos han presentado las circunstancias como esta que vivimos, de una situación de profundas potencialidades revolucionarias, que no es solamente salir de un régimen, sino que ya está en juego la posibilidad de que necesariamente una salida de este régimen implique transformaciones mucho más allá del sistema político, de la estructura económica, o sea, que necesariamente vayan en la necesidad de que Venezuela juegue un papel diferente en lo que es su entorno de América Latina, del mundo. Y en esa dirección hemos tratado de que nuestro partido no sea un ente cerrado. En cierta forma también hemos sentido la influencia de todas estas posturas posmodernas. No tenemos una campana de vidrio para protegernos de ella. Pero necesariamente hemos hecho grandes esfuerzos, o sea, la gran cantidad de compañeros que dieron su vida, su tiempo y que en ayudar a construir esta organización, necesariamente no nos ha hecho de convertirlo en un Dios. Nuestro partido es un instrumento, por lo tanto no podemos medir los cambios que necesita Venezuela con lo que le pasa a Bandera Roja. Es decir, Bandera Roja tiene que elevarse más bien para poder ponerse en el reto del cambio que le está planteando Venezuela. O sea, no lo ponemos al revés. O sea, no estamos pensando en Bandera Roja, si tiene o no vigencia, sino estamos pensando en Bandera Roja, en si puede o no aceptar el reto que le está planteando Venezuela. Es decir, y en esa dirección, cuando nosotros nos comparamos con otros partidos y vemos cómo la gente pasa de un partido socialdemócrata a uno socialcristiano, a uno radical, y sigue siendo la misma política. O sea, porque los partidos no significan nada en definitiva, sino una juntura para ganar elecciones. Entonces, en esa misma medida, cuando nosotros decimos que los partidos políticos son necesarios en la medida que representen proyectos a la sociedad, proyectos de transformación política. Este tipo de partidos políticos que se han puesto en Venezuela, por supuesto, es una degradación incluso de la lucha que nosotros durante muchos años tuvimos con la socialdemocracia y con el socialcristianismo. Agustín planteaba en una de sus interrogaciones, decía, si nosotros estamos más allá del planteamiento socialdemócrata. Es que el hecho de que nosotros quizás seamos nietos de un partido socialdemócrata, es decir, nos ha hecho entender también en no atarnos a corsé ideológico. Es decir, en hacer la política, manteniendo los principios, pero tratando de conjugar fuerzas que adelante lo que la sociedad y lo que nuestro pueblo está ya presentando como una posibilidad cierta.
Es decir, por lo tanto, cuando nos vemos, nosotros, Gabriel Puerta en particular, fue uno de los principales constructores de la Coordinadora Democrática. Nosotros, en la constitución de la MUD, en el año 2012, después de la derrota de octubre, del 7 de octubre, se constituyó un equipo donde Gabriel Puerta fue uno de los fundamentales proponentes de la transformación de esa instancia que definitivamente no tomó en consideración el proyecto que se le presentaba. Hoy estamos planteando la necesidad de que una unidad nacional esté más allá de la calificación clasista e ideológica, no porque no defendamos nuestra ideología, sino porque el peligro que está corriendo Venezuela, la degradación económica, social y política, incluso que pudiéramos calificar este régimen como una involución, como nosotros hemos dicho que este régimen ha sido un obstáculo en el proceso de transformación progresista de Venezuela. Por lo tanto, cuando nosotros decimos la reconstrucción es la necesidad de la unificación en torno a una esperanza nacional, no estamos soslayando las controversias con obreros patronales, la lucha de clases, sino que necesariamente hay en este momento, atender esta contradicción implica que nuestros postulados como partido revolucionario necesariamente deben centrarse en la obtención de esa unidad. Muchas gracias.